Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión te traigo la actualización de una compañía que ya he analizado en el canal, como es 3M. En este caso acaban de presentar el segundo trimestre de 2022, el Q2, ¿vale? Y aquí, como puedes ver en el Investor Relation, ves un resumen de, evidentemente, tanto las notas de prensa, la presentación, etc. En este caso voy a hacer un vídeo más cortito donde te voy a enseñar a modo de nota de prensa los datos que han presentado y ciertos ajustes. A priori los datos que han presentado son malos, pero con los ajustes realmente no son tan malos, y te voy a explicar y voy a aprovechar el por qué debemos de tener en cuenta en ciertos momentos los ajustes de las compañías y corroborar que esos ajustes están de forma correcta. En este caso me voy a ir a la parte de notas de prensa en versión HTML. ¿Por qué? Porque se puede traducir con el plugin o el traductor de Google Chrome en este caso, ¿vale? Y así lo podemos ver de una forma más visual la, digamos, nota de prensa en este caso. Aquí, como puedes ver, 3M informa de los resultados del segundo trimestre de 2023. Las iniciativas proactivas impulsan sólidos resultados financieros trimestrales y aumenta la guía de EPS para todo el año. O sea, ya nos están diciendo en el titular que, evidentemente, aparte de presentarnos la nota del Q2 de 2023, también evidentemente van a mejorar la guía de EPS, es decir, que parece ser que la compañía lo está haciendo mejor de lo esperado. Pero por supuesto vas a ver que los datos presentados, es decir, los datos GAAP, los oficiales, son muy negativos y debes de entender el porqué. Lo primero, vamos a ver lo que comenta el CEO, que aquí tiene una especie de frase, como puede ver aquí, que dice: en el segundo trimestre las acciones que tomamos para fortalecer nuestra cadena de suministros y reestructurar la compañía llevaron a un mejor servicio para los clientes, costos reducidos en 3M y márgenes y flujos de efectivo mejores de lo esperado. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente la compañía se ha centrado en mejorar costos, evidentemente mejorar la calidad de servicio para los clientes, aumentar los márgenes, el flujo de efectivo, etcétera, etcétera. Y todo esto hace que la compañía haya generado un, digamos, crecimiento o haya tenido unas expectativas o unos resultados mejor de lo esperados. Entonces, también es importante tener en cuenta esta parte que nos comentan aquí de la parte de litigios. Es decir, realmente vamos a ver cómo la empresa nos enseña el ajuste que hace porque ha tenido que pagar la parte de litigios. Y eso ha hecho efectivamente que los EPS pasen a ser de forma muy negativa. Como puedes ver aquí, en la parte de ganancias o pérdidas GAAP por acción, es decir, está hablando de los EPS por acción, en este caso vemos que del Q2 de 2022 al Q2 de 2023 ha pasado de 0,14 a menos 12,35. Es decir, que de entrada podemos ver que esto es un desastre, pero luego es que la compañía nos da este ajuste que debemos de tener en cuenta y debemos de analizar si realmente está bien o está mal hecho. Aquí, como ya he hablado en un vídeo anterior del canal de 3M, la parte de sistemas públicos de agua o PWS, que evidentemente eso es un impacto para la empresa porque supone que tiene que pagar una multa, ¿vale? Y que evidentemente esa multa va a suponer un coste para la empresa, pero por supuesto no es un coste estructural, sino es un coste puntual, es decir, que va a durar, digamos, o va a tener la duración que vaya a tener esa multa en concreto, ¿vale? Y aquí, digamos que lo reestructura para que veas realmente lo que ha llegado a conseguir de forma productiva la empresa y por qué ha terminado acabando en esos menos 12,35. Entonces, la parte de sistema público de agua ha afectado en 14,19. Es decir, que realmente se lo están sumando para que veas realmente lo que consiguieron. Es decir, estamos haciendo, digamos que, la operación al revés. Nos han enseñado los EPS ajustados negativos y ahora vamos a sumarle todo lo que han tenido que restar para que realmente veas los EPS que han producido o que ha producido la empresa. Entonces, sumamos por una parte los 14,19, por otra parte otros litigios significativos de 0,24 y por otra parte otro, digamos que artículos especiales de 0,09, lo que quiere decir que realmente la empresa, de forma ajustada, es decir, de forma real o de forma productiva, lo que ha generado la empresa han sido 2,17 de EPS, que en este caso es la parte ajustada, sin descontar la parte, como digo, de los sistemas públicos de agua. Y por eso, al final, tienes que tener en cuenta la diferencia entre las métricas GAAP y las métricas non-GAAP. Normalmente siempre tenemos que hacer caso a las métricas GAAP, como he explicado en el canal, pero hay ciertos momentos donde, si nos damos cuenta de que hay que hacer unos ajustes en vez de estructurales, puntuales, porque la empresa tiene un problema puntual
y no estructural, pues ahí sí que tenemos que hacer ciertos ajustes para evidentemente intentar normalizar la situación de la empresa. Es decir, una vez la empresa deje de pagar estas multas, ¿cuánto está produciendo la empresa o cuánto está generando de beneficio? En este caso, 2,17, como puede ver, frente a los 2,45 del trimestre anterior, que efectivamente sí es una caída, y luego veremos y te enseñaré en ticker cómo efectivamente se esperaba, o el mercado o los analistas esperaban que hubiera una caída, pero efectivamente ajustando esto no es tanto, de hecho incluso han conseguido un mejor resultado de lo esperado, ¿vale? Y luego también tienes que entender o conocer lo que es la parte de los márgenes. En este caso nos hablan del margen operativo, es decir, del EBIT, como sin ajustar, es decir, la parte oficial, la parte presentada es un menos 107,6%, pero luego de forma ajustada, es decir, quitándole toda esta parte que han tenido que pagar de forma puntual este trimestre y los consecutivos trimestres que tengan que pagarlos, por supuesto, realmente su margen ha aumentado a un 19%. Entonces, hasta aquí, de entrada, es interesante porque si vamos a la parte de ticker, donde realmente queremos comparar a ver qué es lo que esperaba el mercado, vamos aquí a la parte de estimaciones con 3M, por supuesto, y aquí es interesante ver la parte, como digo, trimestral. Nos vamos a ir o vamos a buscar justo el trimestre en el que estamos ahora, es decir, en, digamos, creo que el mes 6, aquí lo puedes ver, bueno, por la cámara te lo bajo un poco más, el 30 del 6 del 2023, que aquí ves que nos dice estimaciones, porque acaban de presentar los resultados, ¿vale? Realmente todavía ticker no ha registrado esos datos, y aquí lo interesante es que en cuanto al EBIT, el margen que se esperaba aquí, ¿vale? Es del 16,2. Puedes ver que en junio, ¿vale? El trimestre, segundo trimestre, ¿vale? De 2023, esperaban un margen del 16,2. La compañía nos ha dicho que ajustándolo es 19,3, es decir, mejor. Ajustándolo porque evidentemente no está descontando sin tener en cuenta esos pagos por la parte de PWS. Y también la parte de EPS, que si nos vamos un poquito más abajo, en vez de mirar la parte GAAP, tenemos que mirar la parte non-GAAP, es decir, la parte ajustada o la parte normalizada. En este caso, como puede ver, también digamos que los analistas esperaban que la empresa obtuviera 1,76 de EPS y la compañía ha presentado 2,17, es decir, está mejor de lo esperado. Por supuesto, si lo comparamos con, digamos, la parte anterior de 2023, del trimestre del 6 a el 6 de 2022, como puede ver, de 2,48 bajar, en vez de a 1,76 bajar a 2,17, es decir, que ha caído menos si comparamos trimestre a trimestre, es decir, el Q2 de 2022 frente al Q2 de 2023, por lo que quiere decir que la caída es menor. ¿Por qué se tienen que hacer estos ajustes? Porque, a ver, si realmente entendemos que al coger una empresa y tomamos los datos GAAP, es decir, cuando hay sobre todo un dato o digamos, un castigo puntual o una multa puntual de la empresa, nos va a salir que la valoración de la empresa está digamos, de forma muy irracional o supervalorada, es decir, a valoraciones súper exigentes. Nos va a decir, según los ajustes que vayamos a hacer o las estimaciones a futuros, que no debemos de invertir en esta empresa, y eso no debe ser así. Debemos de intentar normalizar las situaciones puntuales para que cuando esas situaciones puntuales negativas desaparezcan, ver si realmente estamos ante una empresa que por supuesto ha seguido creciendo. Todo esto también te lo digo porque es interesante, porque después de presentar los resultados, y esto es interesante y quiero que lo sepas, si voy aquí a la parte de 3M y pongo stock, ¿vale? Para ver realmente lo que ha hecho la empresa desde que ha presentado resultados, puedes ver que de momento, en función, ya voy o ya estoy grabando este vídeo, ¿vale? Digamos que ya lleva un 5% de subida. ¿Por qué? Porque efectivamente tanto los analistas o inversores profesionales tienen en cuenta esa parte ajustada, ¿vale? No tienen en cuenta la parte no ajustada o la parte GAAP, porque evidentemente no tiene sentido, pero la parte ajustada han visto que optimizando la empresa por haber tenido que hacer despidos, por tener que haber reducido costes y por tener que haber optimizado o mejorar los servicios al cliente, entre otras cosas, ha hecho que obtengan unos mayores EPS, como puede ver y como te he demostrado. Entonces, si volvemos aquí a la presentación o notas de prensa de la compañía y seguimos leyendo, aquí un poco más abajo puede ver cómo efectivamente nos hablan de eso de forma resumida, de justo lo que hemos comentado aquí arriba, ¿vale? De los 12,35 negativos, pero todo eso, por supuesto, sin ajustar. Pero es que luego está la parte que te estaba comentando de los PFAs y que resultó un cargo
antes de impuestos de 10,3 billions, ¿vale? Que van a ser pagaderos a 13 años, que esto, como te digo, ya lo presenté en el vídeo anterior que te hablaba de 3M. De hecho, en el canal hay 2 vídeos de 3M y te voy a dejar la lista de reproducción por aquí, por si no has visto o quieres informarte más sobre esta compañía, para que entiendas un poco cómo ha sido todo el proceso de análisis de esta compañía, que está pasando, digamos que por problemas puntuales, o que tiene ciertas dificultades y que ha habido mucha incertidumbre, y por eso está cotizando a un múltiplo mucho más bajo de lo que realmente debería. Adicionalmente, también nos comentan que las ganancias ajustadas, es decir, lo que nos ofrecen de 2,17, es decir, esto de aquí, los EPS, también incluyen un cargo de reestructuración antes de impuesto de 212 millones o 0,31 negativos por acción. Es decir, que realmente a esto, si quisiéramos normalizar todavía más, le podríamos sumar esos 0,31. En este caso no lo vamos a hacer porque, digamos que a modo de este ejemplo, quiero ser más conservador, pero se supone que esta parte o este cargo de reestructuración también se pagará una vez. Eso sí, también, por supuesto, estoy sacando esto en el momento en el que se ha publicado esta nota de prensa, pero lo interesante, como siempre digo, también es mirarse la conference call que seguramente la compañía va a hacer mañana, y también para que veas que la parte de margen todavía podría haber sido mejor, es decir, la parte del margen operativo del 19% ajustado también incluye 2,7 puntos porcentuales de los cargos de reestructuración. Es decir, que realmente todavía el margen podría haber sido mejor. Luego, si bajamos un poquito más y vemos realmente cómo nos muestran tanto las ventas totales, ventas orgánicas y tal, que aquí la compañía nos lo desglosa de forma más correcta, puede ver cómo realmente las ventas netas han sido de 8.325 millones, de forma ajustada han sido 7.990, es decir, porque por los ciertos ajustes que te he mencionado anteriormente, parece o han tenido realmente menos ingresos o unas mayores pérdidas o unos menores, digamos, ingresos de la compañía. Por supuesto, aquí lo interesante es que la parte negativa sí es negativa en cuanto a ventas, pero no es lo mismo caer un 4,3 que, por ejemplo, lo que se esperaba, que era una caída del 6 o 7%. Y luego aquí también la compañía nos habla de la parte orgánica de adquisiciones y la parte también que aquí pone de traducción, que no sé en este caso a lo que se refiere, de que tendría que indagar un poco más, pero digamos que la parte de ventas orgánicas, como puede ver, solo ha caído un 2,2%, es decir, que realmente es una caída inferior. Si nos vamos también a la parte ajustada, para ser más conservadores, realmente un 2,5 no es una gran caída, y como puede ver, efectivamente, pues la compañía parece ser que lo ha hecho mejor de lo que esperaba el mercado, y todo eso, como te digo, lo comprobaremos después en la parte de ticker. Entonces, como resumen, la compañía nota aquí una serie de puntos, que es lo que te he comentado anteriormente, de ventas de 8.300 millones de dólares, que ha descendido un 4,3, ¿vale? Evidentemente la parte orgánica ha sido un 2,2, todo esto sin ajustar, y por supuesto la parte ajustada, pues 8.000 o 7.993, ¿vale? Y después un 4,7 y un 2,5 la parte orgánica. Esto es lo interesante, ¿vale? El flujo de efectivo operativo, ¿vale? Es decir, el cash flow operativo ha sido de 1,5 mil millones, es decir, de 1,5 billions, ¿vale? De flujo o de cash flow operativo, ¿vale? Un 34% más que el año pasado. Y por supuesto, el flujo de efectivo libre, es decir, el free cash flow. Recuerda que el free cash flow, la empresa, normalmente esto es una métrica non-GAAP y debemos de calcularlo nosotros, pero más o menos la compañía lo hace de forma estándar, así que lo podríamos tomar como un dato más o menos correcto, ¿vale? Pues digamos que también ha conseguido lo mismo, 1,5 billions, que supone un 44% con respecto al año pasado, es decir, sobre el trimestre del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente la compañía dispone de más cash flow para seguir haciendo operaciones, y esto no le ha impedido, por supuesto, seguir devolviendo a los accionistas en forma de dividendos parte de los beneficios. En este caso, como puedes ver, la empresa devolvió 828 millones a los accionistas a través de dividendos. Es decir, que como realmente ves, la compañía ha presentado un trimestre mejor de lo esperado. Sí, es negativo, pero lo que esperaba el mercado descontaba que ya fuera negativo, y como ves, con ciertos ajustes y añadiendo, por supuesto, la parte de litigios, la parte de PFAs, el impacto sobre el sistema público de aguas, etcétera, pues todo eso evidentemente ha impactado negativamente, pero eso no ha impedido, como digo, que la compañía pues haya mejorado las expectativas ya negativas que tenía el mercado sobre, digamos, los resultados de este trimestre. Y lo interesante es que en cuanto a perspectivas para todo el año 2023, lo interesante es que la compañía ha mejorado su guidance.
De hecho, gracias a la optimización de costes, gracias a evidentemente el mejor trato con el cliente, mejora de márgenes y todo esto, aquí nos dicen, dada la sólida ejecución operativa y la disciplina de costes de la compañía, 3M eleva sus expectativas de EPS ajustados, recuerda, porque evidentemente hay que descontar en la parte GAAP pues toda la parte de litigios, multas, etcétera, ¿vale? Entonces, pero ha mejorado los EPS ajustados para todo el año 23, pasando de entre 8,60 a 9,10 frente a los 8,50 y 9, es decir que realmente, como vemos, ha pasado de 8,60, es decir, ha pasado de 8,50 que esperaba a 8,60, y en la parte alta de 9 ha pasado a 10, lo que quiere decir que realmente han mejorado el guidance que ya tenían esperado, digamos, o las expectativas que esperaba el equipo directivo sobre los resultados de la empresa. Y por supuesto también el crecimiento de ventas totales ajustados esperan que estén en el rango del -5 al -1%, que refleja un crecimiento orgánico ajustado del -3%, y el flujo de efectivo operativo, es decir, el cash flow operativo, que esté entre 5,9 billions y 6,3 billions. Más o menos se espera que la conversión a flujo de caja libre ajustado, como lo ajustan ellos, sea del 90 al 100%, lo que quiere decir que esto le da más flujo de caja libre para que la compañía siga repartiendo dividendos, siga recomprando acciones, pagando parte de la deuda que tiene que pagar por esos problemas no estructurales sino puntuales, y todo esto, como ves, está dando una mayor visibilidad en cuanto a el crecimiento o recuperación de la compañía de 3M. Por supuesto, todo lo que te he comentado sobre la nota de prensa lo puedes ver aquí en Ticker, donde por ejemplo aquí puedes ver que para las expectativas de 2023, digamos que el mercado o los analistas esperaban que en ventas cayera un 6,7, y recuerda que la compañía nos estaba diciendo aquí un poquito más arriba que realmente esperaban que cayera el crecimiento en ventas totales entre un -5 y -1, y efectivamente aquí nos pone un -6,7, es decir que es mejor porque van a caer menos de lo que se esperaba. Si caen menos en ventas y les aumenta los márgenes, quiere decir que automáticamente tanto el EBIT como el EBITDA, como el beneficio neto, como al final incluso los EPS o el free cash flow, todo eso será mejor de lo esperado. Por supuesto, como ves, estamos en un año 2023 donde los analistas esperan que en general los resultados de 3M sean, digamos, que más negativos de lo esperado, pero esto no es nada negativo a largo plazo para la compañía, ya que está resuelto lo que te decía de la parte de litigios, la parte de problemas de los PFAs, del sistema de aguas públicos, etcétera, y que evidentemente todo eso, como se ve a largo plazo, hará que la compañía pueda recuperarse incluso antes de lo previsto. Por eso ahora es cuando deberías de pensar realmente en la valoración de la compañía. Como te enseñé antes, realmente la compañía ha subido más de un 5% desde que ha presentado los resultados, y realmente más o menos si queremos saber cuánto, digamos, va a tener la compañía o cuánto va a valer o cuál es el múltiplo actual al que está la compañía después de este 5% de subida, es tan sencillo, como ya he enseñado en el canal, de tener en cuenta los datos del 2023, que en este caso aquí están, que son los 8,62. Recuerda que incluso el equipo directivo nos ha dado que como guidance será en el rango bajo. Fíjate, volvemos aquí para que veas la parte donde nos dice estará entre, en vez de 8,60 y 8,10, en vez de 8,50 y 9, ¿vale? Entre 8,60 y 9,10. Quiere decir que podrían conseguir entre un rango o el otro, es decir, entre la parte ajustada y no ajustada. En este caso, aquí como puedes ver, la parte normalizada, ves un 8,6, es decir, ya está en la parte baja. Podríamos tener en cuenta estos 8,6, por supuesto, y si tenemos en cuenta, de hecho, estos 8,6, vamos a ver realmente a qué múltiplo estaría cotizando la compañía de 2023. Entonces, si vamos a la calculadora, simplemente vamos a mirar el precio actual, que como ves, aquí me pone en ticker 109, pero vamos a tener en cuenta el 110,15, ¿vale? Que es el momento, o lo que me está mostrando Google en este momento, el precio actual. Entonces, 110,15, y lo vamos a dividir entre esos 8,6 para ver realmente a qué múltiplo está. Pues mira, la compañía estaría cotizando a 12,8 veces ahora mismo, después de haber subido ese
digamos, 5%. ¿Quiere decir que está cara o barata? Bien, pues si vamos a la parte de valoración, como ya te he enseñado en el resto de vídeos del canal de la compañía, pues por supuesto podemos ir aquí a la parte del PER, ¿vale? Donde realmente podemos ver que estaría cotizando más o menos en su media, es decir, esas 12,8, pues 12 veces, más o menos estaría cotizando un poquito por encima de su media de este último año. Pero si miramos los últimos 3 años, realmente vemos que está cotizando muy por debajo de lo que debería cotizar esta compañía. Aquí te sale la media de 15,8, es decir, 16 veces, y sin embargo la compañía está cotizando a tan solo 12 veces, lo que quiere decir que incluso después de haber subido este 5% y haber presentado estos resultados, todavía la compañía sigue cotizando con un cierto margen de seguridad. Así que nada, esto es todo sobre la actualización de 3M. Te voy a dejar por aquí los 2 vídeos de 3M para que completes tu información. Te puedes suscribir, dejar un comentario y nada, nos vemos en el próximo.